Cuando se inicia una relación laboral, automáticamente surgen derechos que el patrón debe otorgarle al trabajador. Sin embargo, no se tiene la cultura de informarse sobre cuáles son, y esto deriva muchas veces a abusos por parte del patrón. Es por esto que les mencionaremos algunos con los que se cuentan y de los más importantes. Contrato individual de trabajo. Sea el trabajador sindicalizado, no sindicalizado o de confianza, siempre debe haber de por medio un contrato por escrito, en el que consten todos los términos y condiciones en los que se elaborará. Vacaciones. Cada trabajador tiene 6 días de vacaciones por el primer año de servicio, incrementándose en 2 días por cada año hasta el cuarto año de servicios, y es a partir de entonces que los días de vacaciones se aumentan 2 días cada 5 años. Además, le corresponde una prima vacacional equivalente al 25% del monto percibido durante los días de vacaciones, aguinaldo correspondiente a 15 días de sueldo, un máximo de 48 horas de trabajo semanales, un día de descanso por semana y percibir al menos el salario mínimo. Maternidad. En este periodo se le otorgarán 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. El salario, beneficios y derechos de las mujeres no deberán verse afectados durante este tiempo. Pago de utilidades. Todos los trabajadores de una empresa, a excepción de los expresamente mencionados por la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa. Terminación de la relación de trabajo. Si la relación laboral se termina sin causa justificada, el empleador deberá indemnizar al trabajador mediante el pago de un pago correspondiente a 3 meses de salario más 20 días de salario por año de servicio, además de una prima de antigüedad. Otros derechos no menos importantes es, por ejemplo, el de las horas extra trabajadas, en el cual la Ley Federal del Trabajo menciona que se abonará un 100% más de lo fijado para las horas normales. También que toda empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, también como la obligación del empleador a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento para el trabajo. Otra es la responsabilidad de los empresarios sobre los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Y otro derecho que la ley menciona es que ésta reconocerá como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Ahora bien, continuaremos hablando sobre la importancia que tiene que los trabajadores conozcan sus derechos. Todos los trabajadores tienen derechos, pero ¿se sabe cuáles son? La mayor importancia de que los trabajadores conozcan sus derechos es saber defenderse en dado caso de que la empresa o el patrón quieran sobreexplotar a sus trabajadores. Las leyes protegen tanto al patrón como al trabajador. Buscan un equilibrio en donde que ambas partes queden satisfechas para mantener un ambiente laboral favorable para la empresa. Ahora bien, ¿qué pasaría si los trabajadores no conocieran sus derechos? Fácilmente, el patrón puede sacar ventaja de una situación donde se incurra a acciones ilícitas, ya sea trabajos que excedan el límite de 9 horas extras permitidas sobre la ley, o que ni siquiera gocen de pago de horas extras. Otro ejemplo podría ser un despido injustificado y que la liquidación no coincida con el tipo de despido. Los trabajadores tienen derecho a un seguro social. ¿Qué significa esto? Que tienen un seguro de gastos médicos. Tienen derecho al Infonavit. Esto quiere decir que tienen derecho a solicitar un crédito para la compra de una casa. Tienen derecho al aguinaldo, que se entrega usualmente a finales de año. Y también tienen derecho a vacaciones. Esto depende más de cuánto tiempo lleven ejerciendo en la empresa. En caso de trabajo de día festivo, la ley estipula que el salario debe ser el doble por ejercer ese día. Ahora, es muy importante que los trabajadores conozcan sus derechos, porque así, en caso de que el patrón no quiera, ya sea ceder o cumplir la ley,
fácilmente la ley protege al trabajador y esta dice que el trabajador tiene derecho de irse a huelga. Una vez en huelga, el patrón no está autorizado a nada y las acciones de la empresa cesan. Es muy importante que los trabajadores conozcan sus derechos para evitar frecuentes incidentes que suceden en tiempos de que no se conocen. Pero ahora, gracias a la información, se conoce mucho sobre sus derechos y esto puede ayudar a que tanto el patrón como los trabajadores puedan convivir en una armonía sin que ambos o ninguno se vea afectado. Ya que conocemos sobre la importancia de conocer las leyes laborales para el trabajador, podemos ahora sí hablar sobre las conductas que los trabajadores tendrán que regir y dentro de ellas podemos encontrar 13 obligaciones. El primero de estos supuestos menciona que el trabajador deberá cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que le sean aplicables, es decir, tendrá que conducirse y cumplir con todos los artículos y leyes que pudiera aplicar en su caso. Asimismo, debe observar las disposiciones contenidas en el reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Es decir, que el trabajador no podrá hacer actos o cosas que vayan en contra de lo que digan las leyes de seguridad, salud y medio ambiente, ni tampoco podrá ir en contra de las reglas o reglamentos internos que sus patrones les indiquen en cuanto a su seguridad y protección personal. En un tercer punto, deberán desempeñar el trabajo bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente en el trabajo. Es decir, que el trabajador deberá seguir las instrucciones del patrón para desempeñar su trabajo y en cuanto a autoridad y jerarquía quedará subordinado a él. El trabajador debe hacer su trabajo con el cuidado y el desempeño que sean necesarios, siempre haciéndolo en un lugar y en los días que convino con su patrón al momento de fijar su relación laboral. De igual manera, el trabajador debe dar aviso inmediato del caso fortuito o fuerza mayor, de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Un caso fortuito es un acontecimiento que no puede prever ni resistir, y en caso de ser previsible, no puede evitarse, es decir, desastres naturales, incendios o cosas que estén fuera del alcance del trabajador. Cuando el trabajador no puede asistir por alguna causa derivada de caso fortuito o fuerza mayor, es decir, que en realidad esté impedido por algo que no sea su causa, debe dar aviso al patrón. El trabajador debe devolver al lugar de trabajo o al patrón todo el material que no se use, debe cuidar y ver que no se maltraten las herramientas de trabajo que le fueron prestadas. Sin embargo, no será responsable del desgaste natural de dichas herramientas ni de daños que se les sean causados por caso fortuito o fuerza mayor. También debe observar buenas costumbres en el trabajo. El término buenas costumbres es un poco ambiguo, pero en realidad, ¿qué quiere decir buenas costumbres? Según definiciones de autores y además, las buenas costumbres para el derecho son el reflejo de la sociedad, es decir, tienen que ver con la época y el lugar en el que te encuentres. Es la relación entre la conducta humana y los principios morales de la sociedad en la que te encuentras. Las buenas costumbres cambian según la época, lugar y entorno social, por lo que se debe cumplir con ellas en base a las circunstancias específicas de donde te encuentres. En otras palabras, significa ir y actuar de acuerdo a lo que la sociedad considera correcto y apropiado. De igual manera, según la fracción octava del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, deben prestar auxilios en cualquier momento que se necesiten cuando exista un riesgo inminente en el que peligren las personas o los intereses de su patrón o sus compañeros. Es decir, debe ayudar dentro de lo que sea posible a resolver situaciones en las que se podrían ver afectados los intereses o bienestar de su patrón o compañeros. Asimismo, debe integrar los organismos que establece esta ley. También debe dejar someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa para comprobar que no padecen incapacidades o enfermedades de trabajo contagiosas o incurables. Debe estar de acuerdo a hacerse los estudios médicos que el reglamento de su lugar de trabajo le indique que le permitan probar que no está incapacitado o enfermo de alguna enfermedad contagiosa o incurable. Otro punto es que debe avisarle al patrón de las necesidades y deficiencias que tengan que no le permitan cumplir con su trabajo para evitar daños y prejuicios a los intereses y vidas de sus compañeros o patrones.
Por ejemplo, avisar si no hay internet o no hay luz, para que así lo arreglen y no se pongan en riesgo los intereses del patrón o de la compañía. O avisar que ciertas medidas de seguridad como visores, lentes, cascos ya están dañados o desgastados y no poner en riesgo sus vidas ni la de sus compañeros. Y por último, en los casos en los que laboren en algún lugar que utilice algún secreto comercial de fabricación o técnicos, tales como el caso de Coca-Cola, y que conozcan de estos secretos, deberán guardarlos, ya que si estos salieran a luz podrían perjudicar a la empresa. Dentro de la ley laboral se señala a las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas laborales consagradas en la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se garantiza el cumplimiento y, en su caso, la imposición de sanciones por su omisión. La Profedet es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene la misión de proteger los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral mediante los servicios de asesoría, conciliación y representación legal. ¿A quiénes puede atender la Profedet? La Profedet atiende a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios. Entre sus funciones más importantes encontramos la de representar y asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad laboral, proponer soluciones armoniosas para solucionar sus conflictos y levantar actas de los acuerdos para que quede constancia de su actuación, estando autorizada para imponer multas a los patrones que no cumplan con la ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta dependencia solo actuará en los conflictos que se deriven de la participación de utilidades en las empresas, ya que es la única que conoce los movimientos fiscales del patrón. De defensa de los trabajadores son las huelgas. Estas pueden proceder si se cumplen ciertos requisitos. También deben de estar avaladas por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Uno de los primeros pasos para que se lleve a cabo la huelga es que la mayor parte del sindicato esté de acuerdo. Esto es, la mitad más uno. Asimismo, los trabajadores de una empresa pueden empatizar en una huelga, siempre y cuando sea una empresa del mismo giro. Un ejemplo podrían ser las empresas de giro alimenticio. Si H-E-B llega a estar en una huelga y los empleados de Walmart pueden hacer huelga para presionar a los dueños de la empresa de H-E-B y poder conseguir lo que están pidiendo. Otra cosa importante de las huelgas es que todas las deudas o problemas que tenga la empresa se posponen hasta que se arregle con sus trabajadores y terminen sus problemas internos. Todos los trabajadores deben conocer sus derechos para de esta manera saber cuándo se estén cumpliendo y deben saber qué hacer en caso de que no se cumplan. A pesar de que muchas veces hay motivo para iniciar una huelga, la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre logra que el patrón y el trabajador lleguen a un acuerdo para que ésta no se lleve a cabo. La última huelga que hubo en Monterrey fue hace más de 20 años. Esto ayuda a que las empresas externas quieran invertir en nuestra ciudad y el gobierno y la gente se siente orgulloso de esto.